Si no os importa que comete el parche tan rota, vamos a verlo porque tengo curiosidad por saber qué han hecho. Si me veis mirando hacia abajo, no es que me esté mirando la tula, ¿vale? Es que tengo el móvil para leer el chat. A ver, para meter un scoreboard interactivo, para poder mutear a la peña, ajustar el volumen, de puta madre, le hacía falta. Lo de la mítica, que por cierto, lo de la mítica de Widow, cuanto más lo pienso, tío, menos me gusta. O sea, la mítica es bonita, porque es bonita, pero no me parece que esté extremadamente guapa como para gastar dinero en ella. Desde hace un par de seasons, tío, que ya no se curran las skins. O sea, conforme vas subiendo de nivel en la skin, puedes desbloquear más cosméticos, pero no es como las de antes, como por ejemplo la de Ana, o la de Genji, o la de, yo que sé, Tracer, que podías hacer mix and match, ¿sabes? Ir cambiando piezas y las armas cambiaban. Ahora es como más simple. Ahora es como, ¿quieres a tu Widowmaker con gorro o sin gorro? No sé. Encima acaban de sacar la skin de Sylvanas y la skin de Sylvanas está guapísima. ¿Qué vos puedes decir caso cerrado? ¡Caso cerrado! A ver. Los requerimientos para hacer competitivo se han reducido de 50 ganadas a 25. Vamos a ver. ¿De Smurfs? ¡Buf! ¡Qué aburrimiento, tío! Vale, y esto de cambiar al héroe, o sea, esconde tu selección para el enemigo durante 15 segundos, lo han hecho para que no hagas un counter swap instantáneo. Cosa que me parece bien, pero bueno. Más vale tarde que nunca, también te digo. A ver, Mauga. El daño del fuego incrementado de 3 a 4 segundos. Bueno, ok. El básico de Ramatra ya no atraviesa barreras, pero le hace 2,5 de daño a barreras. Con lo cual, si tú pegas a un Reinhardt por la espalda, le destruyes la barrera y le partes el culo a él. Pero bueno, quiero pensar que esto lo han hecho para que se empiecen a ver más Reinhardts en competitivo, porque al fin y al cabo Ramatra le hacía un counter bastante duro. Pero ¿qué pasa? Al haber puesto esto de la barrera, yo creo que el nerfeo a la barrera de Reinhardt es un nerf colateral, ¿no? Al nerf de Ramatra, porque si no tenía demasiada vida la barrera para un Ramatra que ya no puede atravesar barreras. Luego la vida de Hanzo ha subido a 250, vamos a ver más Hanzos. La energía ya no empieza a degenerarse a 25 de energía, o sea, ahora va a tardar en degenerarse a partir de los 12 segundos. Es como, chicos, no peguéis, la Sojourner está cargada, esperad 12 putos segundos. O sea, 12 segundos es muchísimo. Sigue siendo una mierda el disparo, ¿vale? Pero ahora es, si lo buffan en algún punto va a dar miedo. Sojourner otra vez y va a volver a ser meta 100%. Pero de momento, hasta que no lo buffen, Sojourner sigue estando igual. Luego el daño por segundo de la E ha incrementado de 60 a 80. Y ahora genera un 25% de daño a enemigos. Me estás diciendo de que ahora mismo, si tú spameas la E, vas a tener una recarga de energía increíble. Da igual, me da pela. Sojourner, sigue teniendo un disparo de mierda cargado. Si os spameáis la E vais a recibir una carga de energía increíble para la ulti. Sombra. A ver, ya no se acaba con el hack, no se le quita el sigilo, pero sí que la revela. O sea, el hacked lockout se redució, o sea, de 1,5 a 1 segundos. El stun de Bob dura de 10 a 3 segundos. Bueno, no pasa nada. Una de las utilidades de sombra se acaba de ir a la mierda. No pasa nada. Cooldown incrementado de 5 a 7 segundos. O sea, el cooldown está incrementado de 5 a 7 segundos, pero el stealth dura 5 segundos. Con lo cual te tiras 2 segundos esperando. Si haces un ciclo entero, tienes 2 segundos en los que no tienes nada de stealth. O sea, no tienes sigilo. De locos. Han incrementado un 12% el EMP. O sea, que si tiras 2 ultis en una partida, puedes dar gracias al señor, básicamente. El sigilo ya no es una pasiva, se activa usando el TP. Le han dado un counter para que puedas correr lo que más puedas con el sigilo. Y ahora, recibiendo daño, solamente revela sombra durante un segundo en vez de acabar con el sigilo. Eso está bien porque antes te cruzabas en mitad de las teamfights y te sacaban del sigilo sin querer. Y ahora no va a ser así. El problema, que es una mierda. ¡Qué maravilla! Le han vuelto a poner la pasiva de oportunista, que es la que tenía en Overwatch 1. Que básicamente lo que hace es que da un 20% más de daño a personajes que estén hackeados. Y puedes ver a la peña que esté muy herida a través de las paredes. O sea, básicamente, con este nerf a sombra, lo que es un personaje mucho más táctico. Vas a tener que jugar con el equipo. Vas a dedicarte a ser anti-tank, hackeando a CD. Vas a tener que jugar en la frontline, con lo cual el que tenga 225 de vida es una mierda, porque no vas a durar un culo. Te han dado un plus de daño por el oportunista, pero te han quitado todo lo demás. Te han quitado la velocidad, te han quitado el escape, te lo han quitado todo, absolutamente todo. O
sea, no sirve para nada. Y ahora que no va a haber sombras, porque siendo sinceros, con esta mierda no va a haber sombras, va a haber muchísimas más Widows. Porque no hay nadie que la flanquee. Bueno, sí, o sea, puedes flanquearla con Genji o con Tracer, pero Sombra, que era su counter primario, acaba de morir en este parche. La ulti va a ser mucho más lenta, porque evidentemente no vas a poder hacer daño libremente con ella, cosa que, pues, vas a cagarte encima, las cosas como son. El hack de ella se puede considerar más o menos como un Discord de Zenyatta. Puede ser. O sea, va a ser un personaje ahora mismo Sombra, que si te lo coges, aparte de trolear, te vas a dedicar a hacer pocket al tanque enemigo, hackeando, dedicándote a dar por culo y como mucho a hackear a Genjis y hacer un poco de counter a Genjis. Vas a tener que jugar más con el equipo, ya no puedes flanquear con ella porque no tienes esa supervivencia ni ese escape como para salir de allí, de las teamfights, corriendo. Y más sin la vida que le falta. O sea, le falta mucha vida, esos 225, le hace falta el 250 para aguantar un poco más en las teamfights porque es una semana. O sea, se les ha ido la cabeza completamente. Como no hagan algo esta semana para arreglar a Sombra, han matado al personaje. 100%, la han matado. Voy a acabar de las brujas hasta el chocho. ¿Qué más? Baptiste. El recoil se le han deducido un 30%. Bueno, Baptiste va a volver a ser meta. Se va a convertir en un putísimo monstruo, esta cosa. Le quitan el recoil a Baptiste, que Baptiste es un personaje que no es un support, es un DPS esta mierda. Con el aguante que tiene es inmortal. Y si encima le quitas el recoil, ya no solamente ayudas a los pros a ser mejores con Baptiste, sino que los noobs van a ser también buenos con Baptiste porque no hace falta adaptarse al recoil del bicho. Va a destruir. Vamos a ver un montón de Baptiste a partir de ahora. Brigitte, cooldown del Repair Pack incrementado de 5 a 5,5. Es un nerf entre comillas, porque Brigitte se está usando mucho para poketear a Juno, porque eran meta, pero no me parece que sea muy relevante. Juno. El nerf que le hacía falta, que este puto personaje solo se jugaba Juno en rangos altos, tío. Solo existían Juno y Brigitte. No podías jugar a otra puta cosa, tío. Qué puto aburrimiento. O sea, con el nerf a Juno vamos a ver de todo, menos Mercies y Lifeweavers. Aunque bueno, Mercies nunca vamos a dejar de ver las cosas como son. El rango del fall-off ha sido reducido de 30 a 50, de 20 a 35. Esto lo que quiere decir es que ya no puede curarte desde Narnia. O sea, ahora va a poder mantenerte viva desde cortas distancias, porque 20 metros no son muchos metros. Entonces, Juno yo creo que ya no lo vamos a ver en mapas largos, tanto, rollo mapas de escolta, pero no creo que la hayan matado completamente. Le han reducido el healing por proyectil de 6,5 a 6. Pero no creo, o sea, no vamos a ver tanto a Juno. Eso sí, el personaje sigue estando roto. El órbita, la ulti sigue siendo muy buena. Por lo menos me alegra saber que no voy a tener que ver tantas Junos. Yo estaba hasta los cojones, de verdad. Y bueno, han cambiado cositas de mapa. Bueno, esto es mejor verlo en partida. El antes y el después, este. Te ha puesto aquí un pivote por la cara. Han quitado la escalera de aquí. O sea, los enemigos ya no pueden entrar por aquí. Solamente podéis entrar los que atacáis. No veo nada. Ah, han cambiado el coche. Por las putas puertas, a lo mejor. A mí las puertas me daban por culo increíble. Porque siempre disparaba a las putas puertas. Mira, aquí han puesto una barrera. Han puesto una puertecita aquí. Está bien. El respawn tiene ahora 2 salidas, parece. Está bien. No han quitado el pato, lo estoy viendo por ahí. El flotador. Cosa que me parece bien. Pero esto lo han hecho mucho más grande. Ya no es un pasillito. Con lo cual ya no vamos a ver tantos boobs. Esto le han puesto luces sexys. Le han puesto luces de sexo. Bueno, aquí le han puesto el ascensor y han quitado este spot de sniper de aquí. Y aquí han añadido unas escaleras, con lo cual las escaleritas de aquí intuyo que el pasillito que da al underground ya no está, porque lo han levantado. ¿Veis? Esto lo han quitado. Esta caseta la han movido también. Han quitado esta escalerita de aquí. Esto es más ancho. Esto de aquí lo han puesto aquí al lado. Bueno, ahora esto lo han puesto placeta, ya no es uno entero. Ahora tiene aquí, está roto. Bueno, aquí hay 2 puertas ahora. Esta está abierta. Luego la escalerita está de aquí. Le han puesto aquí una escalera. ¿What? ¿Esto ahora es un pisito? El puente... Ah, aquí han puesto esto. Para las Widows, tío. Para que estén aquí frescas, ¿no? Para cuando puedan hacer una teamfight aquí en el puente. Que la Widow pueda piquear aquí a gustito, ¿no? Hijos de puta. Dejad a la puta Widow. Ya tiene bastante con la mítica. Y aquí tiene otro puto cartel para piquear. Aquí han puesto coso para columnear también. El mierdo este para columnear también. Veo mucha zona nueva de columneo. Muchísima. Cosa que no estoy segura de que me guste, la verdad. ¿Qué coño han hecho aquí? Han puesto un techo aquí. ¿Para qué? ¿Para que las Widows tengan para hacer duelo delante? Me cago aquí.
Ah, mira, han quitado este de aquí. Que este daba directamente al pasillo grande. Y está más esquineado ahora. Bueno, está bien. ¡Buah! Y esto lo han bajado, ¿eh? Está muchísimo más alto. Y esto es el spawn. Han puesto una puerta aquí. En vez de una puerta aquí que daba al mega, han puesto directamente el mega en una puerta. A ver, aquí estaba bien porque aquí se generaban otro tipo de teamfights, ¿no? Pero no sé. Luego la escalerita esta la han puesto más aquí triquiñuela. Vas a tener que dar más vuelta. Han aplanado este spawn. Han puesto aquí más zona. La han hecho un poco más grande. Si vieseis la cantidad de gente que he visto caerse por aquí cayendo, o sea, caminando de espaldas, no os hacéis una idea. Aquí esto que le han puesto la escalerita esta. Mira, aquí hay una caseta. Han puesto una caseta aquí. Y el autobús, esto lo han movido. Guay, aquí, ¿qué es esto? Ah, vale, esto dará a esto de aquí. Esto sigue estando igual, parece. Y aquí han quitado la escalera. Por lo menos eso parece. Bueno. Ah, bueno, sí. Han puesto la escalera en vez de delante, la han puesto detrás. La han cambiado de sitio. Bueno, o sea, a Numani le hacía falta rework. Lo que pasa es que hay que testearlo, a ver qué tal está. Han cambiado el cartel este. Y esta puerta, esto de aquí lo han quitado. A ver qué ha movido el coche de sitio, lo han aparcado bien. Ah, bueno, han quitado el pilón este de aquí. Ah, no, al revés, han quitado el autobús este y han puesto un pilón. Escalerita. A ver, no está mal, ¿no? Podrían ser peor.